¿Qué me ha dejado el encierro? Mucho tiempo libre para consumir contenido. En varios meses nadie consumió tanto YouTube o Spotify como yo, y eso fue lo mismo que me motivó a aportar algo por personas que me inspiran y me dejan información interesante, que me hace querer compartirlo hablándolo a mi manera y como yo lo entiendo. Lo importante era que fuera una plática informal, una charla entretenida de temas que a mí me parecen interesantes, por lo mismo que alguien sintiera emoción al escuchar sobre estos temas que al menos a mí me interesan. Y de eso voy a platicar, de cómo pienso yo que en menos de un año pudimos cambiar más que en siglos atrás. Así como la tecnología evoluciona rápidamente, quienes vayan a la par de ella también lo harán, como la educación y los espacios para tomar clases. Y les voy a hablar de escuelas, de su evolución, de la educación y, lo más importante, youtubers, tiktokers e influencers en general. ¿La educación a través de redes sociales funciona? Esta pregunta es muy seria. Aprender, informarse y educar son cosas diferentes. Y mi objetivo con esto es que platiquemos, porque hoy esa es la manera en cómo nos estamos educando, en espacios virtuales. Entremos en contexto brevemente, no te voy a aburrir. ¿Cómo inicia la educación? Desde las comunidades primitivas, cuando se debía de enseñar a los descendientes a protegerse, a pescar, a sembrar, cosechar y básicamente a sobrevivir. Pero ¿cómo empezó la escuela? Era importante rescatar las tradiciones y perpetuar la religión. Con métodos de enseñanza del Antiguo Oriente como China, India, incluso Egipto, pasa el tiempo y aprender es un privilegio de muy pocos. Solo la clase alta tenía acceso al conocimiento y era enseñado en monasterios. Había muchísimo control en la información. En el siglo IX, Carlomagno reconoce el valor de la educación y se crea la escuela. 200 años después se crea la universidad, o sea, en el año 1000, como la de Bolonia, Oxford, en el 1200 la de Salamanca. Después, con el Renacimiento, se agregan más disciplinas y temas de interés, y se descubren textos escondidos de los monasterios. Es un nuevo espíritu educativo. Avanza la ciencia, se incentiva la investigación. 1700 se adaptan estructuras ya existentes como graneros o fábricas para ahí tomar las clases. Fue hasta la época victoriana, o sea, 100 años después, cuando se define tal cual un lenguaje arquitectónico para las escuelas. ¿Qué es la época victoriana? Bueno, evidentemente cuando estaba en el trono la reina Victoria, de 1837 a 1901, y pasaron muchísimas cosas en ese tiempo. Una de ellas es la revolución industrial y otra muy importante en el mundo del arte, la voy a mencionar ahorita. Pero tal cual el propósito educativo es reciente. Pocas veces los arquitectos experimentan, porque la arquitectura escolar depende de cómo se dan las clases, que esto a su vez depende del sistema educativo, que este depende del gobierno y de cuánto dinero se invierte. Estas son algunas de las fuerzas externas que te dicen cómo va a ser la arquitectura. Por ejemplo, ¿cómo quieres tu escuela? Que fomente la creatividad, la inspiración, que los alumnos experimenten, que sea muy accesible y abierta, o buscas más bien espacios cerrados, controlados y que se mantenga siempre la disciplina y el orden. Bueno, esto en realidad no lo decide el arquitecto, sino la institución que lo quiera hacer, que dependiendo de la época puede ser o el Estado o la Iglesia. Pero bueno, yo no voy a hablar de sistemas educativos, sino de cómo los arquitectos responden a esta situación. En 1800 se crea el Sistema Escolar Internacional y ya es un derecho para todos la educación pública. Es muy atractivo para las familias mandar a los niños pequeños también a clases, pero pasa algo que revoluciona por completo el arte y la manera de pensar de la sociedad: el impresionismo. Un cambio enorme en la manera de cómo representar al mundo. Los rechazados fueron los que revolucionaron. Dijeron: hasta aquí la pintura clásica, hasta aquí representar temas religiosos o de la nobleza, y quiero enseñarle al mundo lo que yo veo en realidad al mirar un paisaje. Por la revolución industrial, por la fotografía y por 1000 inventos más, la sociedad empieza ya a evolucionar a ser moderna, y los pintores decían: oye, yo quiero pintar sobre esto, sobre la vida moderna, no sobre la religión, no sobre los reyes y sus riquezas, sino la vida en las calles, afuera, los paisajes, no precisamente en un estudio relamiendo hasta que quede perfecta mi pintura de frutas, sino afuera, y así lo tenga que pintar en tiempo récord porque si no se me va la luz, no me importa, y si me equivoco en la perspectiva no pasa nada. Si quiero dar pinceladas diferentes a lo que me dice la academia, ¿quién me lo va a impedir y por qué? Al mismo tiempo, en esta época se inventa el kindergarten o jardín de niños, el método de aprendizaje para menores de 6 años. Y me vas a decir: ¿eso qué tiene que ver? Pero es que todo está relacionado. Idealmente lo que buscaran no era educar a los niños, sino que exploraran, que comenzaran a abrir los ojos al universo, el arte y el diseño. La infancia es la etapa perfecta en donde buscaban explotar el potencial humano creativo. ¿Qué hacían en el jardín de niños en ese entonces? Ejercicios que tenían que ver con composiciones geométricas, abstracciones de la naturaleza, representaciones figurativas también. ¿Y esto funciona? Pues no vas a creer.
creer que personalidades fueron educadas en un jardín de niños. Kandinsky, Mondrian, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright. ¿Será coincidencia? Esto buscaban los pedagogos 50 años antes de que lograran sus obras maestras. Estaban seguros que una formación en donde se explotara la creatividad a temprana edad iba a traer consecuencias en un futuro. Y mira lo que hicieron. Dicen que los niños educados específicamente en esta era clásica del kindergarten estaban preparados para ver el mundo con otros ojos. Y ya para los 1900 los rastros del kindergarten se fueron borrando. Y hoy quedan versiones muy diluidas de lo que solía ser. Pero antes de que avancemos a los 1900 se hacen las llamadas escuelas de fábrica porque tienen más iluminación. Bueno, iluminación, pero también se comparan las plantas de estas escuelas con las de cárceles. Aquí hay dos planos diferentes. Uno es el de una cárcel y otro es el de una escuela. Ambos son de la misma época y tienen el mismo esquema. Pero bueno, este esquema no es único de cárceles o de escuelas o de Europa. Este tipo de planta lo vemos en muchos edificios de la época. En el mundo, un gran patio central que está rodeado por habitaciones o aulas o lo que necesites. No era muy diferente, se manejó por décadas. No importa si era vivienda, escolar, cultural, gubernamental. ¿Quiénes son los responsables? ¿Los arquitectos? ¿Los políticos? ¿Los religiosos? Lo que sí sabemos es que llegó un evento que hizo que cambiaran los salones de clase. Innovación, revolución, replanteo en el diseño del aula. Todo esto gracias a la tuberculosis. Una enfermedad que a finales de 1800 mató a 1 de cada 7 personas. Se descubrió en 1882 y hasta 1921 se hizo la vacuna, o sea, casi 40 años de espera, pero en ese lapso se tomaron varias estrategias para llegar a una solución. A ver, hay una enfermedad incontrolable, peligrosa, que mata a mucha gente. Si no pueden estar en lugares encerrados mucha gente, pues que tomen clases afuera. Y empezaron así las llamadas escuelas al aire libre. Iniciaron en 1904 en Alemania y en Bélgica, justo para que no se propagara la enfermedad. La idea era sacar a los niños de espacios insalubres y ponerlos en contacto con la naturaleza, y así también fortalecían su sistema inmunológico. Ahora sí, a inicios de 1900 se crearon 60 escuelas con este método en Alemania. ¿En dónde ponían estas escuelas? En predios vacíos, en espacios abandonados o incluso en azoteas, lo que sirviera como espacio libre, simplemente un bosque o una zona rural lo suficientemente alejado de la gente, de la aglomeración. Hasta que se logre encontrar el remedio a esta enfermedad, la única cura es la arquitectura. Esto lo sabían también cuando estuvo la tuberculosis. Parte de las ideas del movimiento moderno de Le Corbusier y Mies se debe a que buscaban una arquitectura limpia, higiénica, sin espacios en donde se acumule el polvo o se propicie la enfermedad, también con materiales fáciles de limpiar y que la habitabilidad del ser humano no toque el suelo, o más bien la planta baja. La vivienda es a partir del primer nivel. Dice Beatriz Colomina que la arquitectura moderna no se puede entender sin la tuberculosis, una enfermedad. ¿Cómo era tomar una clase al aire libre? Bueno, utilizaban pizarrones y escritorios portátiles, y el estar expuestos al sol era algo que sí buscaban, no solo una buena ventilación. Decían que tomar baños de sol ayuda también a la autoestima y tenía beneficios a la salud. De hecho, aparte de las clases normales, en los horarios de los alumnos estaba incluido, obviamente, tener almuerzos y comidas, asegurarse también de la higiene personal de cada alumno, o sea, que se lavaran los dientes, tomar baños de sol y tomar siestas bajo los árboles que a veces podían durar hasta 2 horas. Se aseguraban mucho del bienestar de los alumnos. De hecho, seguido tomaban el peso de cada uno de ellos para asegurarse que estaban en buen estado físico, para asegurarse que no tuvieran anemia o problemas respiratorios o algún síntoma de tuberculosis. Y está bien, a nadie le molesta estar unos minutos bajo el sol. Pero ¿qué pasa en la lluvia? O muchísimo viento o incluso nieve. Bueno, pues implementaron después pabellones en medio del bosque o tiendas. Algunas tenían cubiertas retráctiles para que funcionaran a lo largo del año, pero habían otras escuelas que decidían trabajar únicamente de mayo a octubre, en donde era la mejor temporada para estar afuera. Pero bueno, ¿y qué pasa si llueve un día random? Pues hay que resolver un problema. Y ponían a los alumnos a reaccionar ante situaciones no planeadas. Esto también era algo que buscaban que pasara, que tomaran riesgos, y era parte del proceso de aprendizaje. Por eso parte de la educación debe ser experimental y tiene que ser diferente año con año y grupo con grupo. No todo se puede planear. El sistema educacional de esta época era muy empático con los alumnos. El gobierno decía que para la prosperidad económica del país, la base era una sociedad sana y saludable. Claro que necesitaban una sociedad saludable. Unos años después empezaron las guerras.
Pero antes de entrar a ese tema les voy a decir que estas escuelas al aire libre fueron un éxito. Funcionaban bien y lo principal es que no habían contagios. Los pocos que llegaban a suceder los tenían bajo control, porque lo único que tenían que hacer era mandar a casa al grupo pequeño, que eran 10 niños, y no a la escuela entera, porque solo ellos estaban en contacto con esta persona. También al estar al aire libre encontraban inspiración, reflexión, meditación. Pasaron a Inglaterra, Francia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos. Antes de la Segunda Guerra ya habían más de 150 escuelas al aire libre, e incluso estaban tan seguros de su eficacia que en París hicieron un congreso para motivar esta iniciativa y se llamó la Liga para la Educación al Aire Libre. Y ahora sí, como pueden ver en la evolución de estas imágenes, empezaron dando clases en zonas rurales, alejados de las grandes ciudades, pero estaban funcionando también que ahora sí los arquitectos decidieron entrar y diseñar, ahora sí, escuelas dedicadas para tomar clases afuera y no estar en medio del bosque, sino ahora sí en una ciudad en donde se necesita también tener escuelas, o en la playa. ¡Qué envidia! Un ejemplo es este edificio de 1930 en Ámsterdam. Se llama Openluchtschule. Bueno, se escribe así. Diseñado por Johannes Duiker. Se escribe así, y es una primaria que alberga 240 niños. Esta escuela está justo al interior de una manzana o cuadra, que está cerrada perimetralmente por viviendas. Para entrar tienes que pasar por un pabellón y son 4 niveles con aulas, cada uno dividido en 4 cuadrantes. Los extremos que estás viendo con grandes ventanales son los salones. Hay 2 en cada nivel, y al centro los conecta una terraza compartida, y por su ubicación están abrigadas del viento dominante, pero sí iluminadas y cubiertas. Otros diseños eran más dinámicos y más flexibles en cuanto a su uso, y podían transformarse según lo que pidiera el día. Tenían puertas corredizas, cubiertas retráctiles, mobiliario ligero y fácil de mover por los mismos niños. Como ya sabemos, clase, el movimiento moderno fue la época en donde floreció tanto el diseño arquitectónico como el diseño industrial. Era muy importante tener sillas funcionales, cómodas, diseñadas ergonómicamente tanto para los maestros como para los niños. Bueno, a ver, espera. Sí, esto puede sonar muy innovador, especial, una idea brillante, como no se me ocurrió antes tomar clases afuera, en contacto con la naturaleza. La realidad es que es una idea muchísimo más antigua de lo que pensamos. Al inicio de este video les estaba contando sobre la cultura de China y de India, pero si hablamos de la cultura del antiguo Egipto, no podemos dejar de lado a la antigua Grecia, con los referentes por excelencia del pensamiento, que los grandes pensadores y filósofos que preparaban intelectualmente a los jóvenes para involucrarse en la sociedad y que pudieran asumir posiciones de liderazgo y política. La manera en cómo ellos educaban, si es que esa es la palabra correcta, era mediante pláticas al aire libre, dando paseos por la naturaleza. De hecho, hay una pintura de unos siglos después que lo representa bien, muy bien. Esta pintura se encuentra en el Vaticano. La hizo Rafael en 1510. Se llama La Escuela de Atenas y es una representación o un homenaje a los filósofos de la antigua Grecia, o sea, del 300 a.C. Suceso 300 a.C., pintura 1510. Escuelas al aire libre, 1930. Pero bueno, esta pintura me encanta, están pasando muchísimas cosas. Al centro está Platón señalando hacia arriba, en representación a sus ideales que van dirigidos al pensamiento y lo que él consideraba como más importante. ¿Cuáles son las ideas que tiene una persona? ¿Cómo piensa? Por eso sabemos que es Platón y porque está cargando su libro, Timeo. A su lado está Aristóteles, que por el contrario está señalando hacia abajo, hacia la tierra, a lo que él consideraba más importante, o sea, lo terrenal, lo que tenemos en este mundo. Y él está cargando su libro, Ética. Sócrates no podía faltar, y su método de enseñanza, que era a través del diálogo. Por eso aparentemente está teniendo un debate con otros discípulos y Alejandro Magno. Bueno, en esta pintura también hay matemáticos, astrónomos, filósofos, más discípulos claramente. Hasta el mismo Rafael se pintó como si hubiera viajado en el tiempo. 1500 después de Cristo, 300 antes de Cristo. Yo creo que me hagan eso. Bueno, ¿y cuál de todos estos crees que es Rafael? Encuentra a Rafael. Siento que en estas pinturas se inspiró Martin Handford para hacer estos libros que me encantan, en donde tienes que encontrar a Wally. Solo que Wally aquí es Rafael, o sea, el mismo pintor. Hablar de esta pintura da para una clase entera con un profesional. Si te interesa, te recomiendo que lo busques. A mí me parece wow. Lo que en realidad me interesaba al hablar de esta pintura era cómo se daban las clases. Al aire libre, en espacios abiertos. Bueno, aquí hay arquitectura posterior a la época, pero bueno. Probablemente la educación es un ciclo, como todo en esta vida, y no podemos quedarnos estáticos en el mismo sistema. Tarde o temprano tenemos que regresar a otros métodos. ¿Y por qué digo ciclo? Todo lo que sube tiene que bajar, y no es sorpresa para nadie que estas escuelas de 1930 en algún momento se detuvieron, se cancela todo y volvimos a las escuelas de tipo industria.
de vuelta al control, de vuelta a la disciplina, a escuelas cerradas, cubiertas, sin estar en contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Este método desapareció entre 1950 y 1960 por dos motivos. Primero, las enfermedades infecciosas se habían controlado con la creación de antibióticos. Y dos, era más rentable económicamente un sistema educativo con horarios fijos, de entrada y salida, y también por organización de limitar espacios físicos, por control y acomodo. Y esto continuó en 1950, 1960, 1970, 1980, 1990. Todavía un poco en los 2000 sigue siendo el mismo salón aburrido y que se pensaba en estos espacios como no te distraigas y aprende. Incluso a mí me tocó que pintaban las paredes de los salones de clase con una llamada estrategia visual para que fuera lo menos llamativo. ¿Y por qué no algo que rete la curiosidad y la concentración del alumno? Como un ejercicio más. Una solución empresarial es demasiado burocrático, pero en temas educativos y que faciliten el aprendizaje no debería de ser así. Los alumnos no son trabajadores. ¿Notas algún cambio en estas imágenes? La única diferencia que yo veo es la calidad de las fotografías. Y ese precisamente es el cambio que trajo a revolucionar la educación. Tecnología. Llegan las computadoras, empieza a facilitar todo. Mientras más se compactan nuestros compañeros de vida eternos y que nunca nos van a faltar, o sea, los celulares y tabletas y laptops, tenemos un nuevo refugio. Ahí archivamos, nos comunicamos, nos informamos, trabajamos, guardamos información. Ya no necesitamos un espacio físico amplio, ni siquiera muros ni techo, solo un aparato que quepa en nuestra mano y listo. Estamos disponibles 24 horas, 7 días a la semana. Estamos siendo personas de producción y consumo absolutamente todo el tiempo. Nos estamos autoexplotando. Y estas nuevas tecnologías y medios trajeron con ellos el salón de clases más contemporáneo que pueda existir. Aún no se ha descubierto nada más moderno que lo que están a punto de ver, y es una colaboración entre la tecnología y esta enfermedad que nos trajo el 2020, que no voy a mencionar para que no me desmoneticen mi video. La cama. No solo es el espacio de aprendizaje, sino de trabajo, recreación, ocio. Bien lo dijo Beatriz Colomina, esta historiadora de arquitectura. La cama es el nuevo espacio de trabajo. Y de hecho no lo dijo recientemente. Esta frase ya es de varios años atrás. El Wall Street Journal hace algunos años ya decía que el 80% de los jóvenes profesionales trabajan desde su cama. Yo creo que si antes decían que solo los jóvenes profesionales, el 2020 hizo que todos los jóvenes y adultos y niños trabajaran desde En los mejores casos están en un escritorio. No estoy diciendo algo que nadie sepa. El internet es un arma de doble filo, como dice Noam Chomsky. El internet es como un martillo. Un martillo lo puedes usar para construir una casa o para golpear y torturar a alguien. Lo mismo sucede con el internet. Puedes hacer cosas muy valiosas si tienes la madurez suficiente para saber qué, cómo y dónde lo buscas. Por esto mismo creo que los que nos dedicamos a hacer contenido de divulgación en redes sociales tenemos una responsabilidad muy grande, casi preocupante, por el nivel de influencia que tienen las redes sociales. Los líderes de mañana son los influencers de hoy, de eso estoy segura. Entonces no hay que tomarnos a la ligera estos papeles. Lo digo tanto como creadora de contenido como consumidora, porque a veces sí me preocupa el personaje que llega a tener demasiada influencia en la sociedad a través de redes sociales y con algún acto no positivo en la sociedad. Pero entonces, ¿qué es mejor hacer? Cancelarlo, exhibirlo, ignorarlo. Y ya que estamos hablando de redes sociales y la importancia de la divulgación, quiero que sepan, y este mensaje va más para los profesores que para los alumnos, la mayoría de los estudiantes ya no aprenden por clases, sino por internet. Pero a ver, ¿cuáles son las diferencias entre divulgar y educar? Bueno, yo ahorita estoy refiriéndome a divulgar exclusivamente para redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, por supuesto. La educación tiene como objetivo que el alumno aprenda y se desarrolle de manera integral, pero la divulgación tiene como meta emocionar y motivar. Si alguien no tiene la intención de aprender, por más que vaya a la escuela, por más que cumpla con tareas, por más que lea textos sin entender de lo que está hablando, nunca va a aprender. Y por eso mismo creo que la tarea del divulgador es muy importante, casi tanto como la del profesor. Tomar clases sin interés es lo mismo que no tomarlas. Y ver un video de 1 minuto de contenido de divulgación en redes sociales puede ser todavía más valioso para ti que asistir a una cátedra de la mejor universidad del mundo. Y ojo, no se puede aprender únicamente de la divulgación, pero sí es el detonante de querer hacerlo. En las escuelas de antes, el profesor era
el proveedor de contenido, y aparte un guía que pretendía llevar a sus 50 alumnos al mismo ritmo, aprendiendo al mismo tiempo las mismas cosas que seguramente no a todos les interesaban. Pero hoy en día ya tenemos otro proveedor de contenido, que es el internet, y los profesores son, o deberían de ser, más bien los mediadores. Si la explicación a un tema la puede dar una herramienta una y otra vez, o sea el internet, en algún momento por supuesto que será necesaria la mano humana para resolver dudas, para hacer ejercicios, y en ese instante es necesario el guía. ¿Qué tan diferentes serían las clases si cada quien aprende mediante un video, a su ritmo, poniendo pausas cuando lo necesite, regresando al inicio porque se perdió, cada quien a su ritmo y a su tiempo, y algunos días a la semana asistir con sus compañeros, reflexionar sobre lo que aprendieron, resolver dudas, experimentar y resolver problemas que no tenían contemplado hacer? Bueno, tampoco es nada nuevo, esto ya está sucediendo en Estados Unidos y en Canadá. 2 días a la semana los alumnos toman clase en tiendas al exterior para reforzar y resolver dudas de lo que ya vieron en clase, cada quien de forma online. Esta de hecho es una clase de matemáticas en la escuela primaria Pierre Elliott Trudeau en Canadá. Lo que hicieron fue mapear y graficar todos los parques cercanos a cada escuela y ubicarlos en un radio de 100 metros para programar las clases en estos espacios. Yo no sé si en América Latina todas las escuelas tienen acceso a un parque a menos de 100 metros para reubicar a sus alumnos, porque por supuesto esto es resultado de una buena planeación urbana. Pero bueno, tampoco se trata de copiar, sino de retomar lo que nos sirve y adaptarlo a nuestro contexto. Ok, nuestra solución mientras tanto es ponerle mascarillas a todos y dividir espacios cada metro con acrílicos. Una vez más, una solución empresarial. Te voy a contar una anécdota que nunca se me va a olvidar. Cuando yo era estudiante, o sea casi ayer, un profesor que era muy bueno, por cierto, ya mayor, ya llevaba dando clases por 50 años. Le preguntaron: maestro, ¿cuál es su opinión sobre los alumnos de hoy? ¿En qué son diferentes a los estudiantes de hace 50 años? Esta pregunta obviamente la hicieron con el afán de querer hacer menos a las generaciones de hoy. Ya saben lo que dicen de los millennials y la generación Z, que en realidad los alumnos no tienen interés, que es una generación de cristal. Frase que me molesta mucho porque yo creo que somos muy fuertes. Vivir con redes sociales es muy difícil. Pero la respuesta de este profesor fue: te visten diferente, eso es todo. No hay más diferencias y no hay por qué hacer menos a las generaciones. Todos tienen defectos y virtudes, viven épocas diferentes, situaciones diferentes, pero en realidad un estudiante siempre tiene hambre y siempre tiene curiosidad de querer saber más, y querer saber sobre arquitectura, pero también de ingeniería, pero también de maquillaje y de acordes de guitarra y cómo cocinar y bailar y editar videos y a imprimir en 3D y a mejorar el diseño para un post en Instagram. Pero el estudiante no es el que está inscrito a una matrícula y asiste a una escuela. El estudiante es el que mantiene viva la curiosidad.